Les agradezco la presencia de todos ustedes aquí. Sabíamos que Magangué no fallaría la cita con la Colombia humana. Hoy tenemos esta manifestación que demuestra la fuerza, que la verdadera transformación, que los deseos, las esperanzas por un país diferente cunden, se han vuelto ya fuerza mayoritaria en el Caribe colombiano. El Caribe colombiano hoy demuestra que es la vanguardia del cambio social en Colombia, que es la vanguardia y no el atraso de las transformaciones políticas, económicas que nuestra patria demanda. A veces en los discursos hablar del cambio de la historia es fácil. Una y otra vez, cualquiera, con cualquier símbolo, con cualquier tipo de biografía, con cualquier tipo de herencia política, de vivencia personal, habla fácilmente de hacer un cambio, de cambiar la historia, de transformar un país. Pero el cambio tiene que tener unos contenidos, tiene que tener unas esencias concretas que permitan verificar si de verdad lo que queremos es mantener las cosas como están o definitivamente cambiar las cosas, cambiar nuestro país. Yo quiero cambiar a Colombia. No tengo otra intención ni he dedicado mi vida ya a esta altura que comienza uno a mirar en las cimas de los 57 años las cosas. No he dedicado la vida a otra cosa que no sea la lucha por cambiar a Colombia. Pudimos andar otros senderos, claro. Pudimos quizás irnos del país, exiliarnos como tantos colombianos y colombianas. Pudimos coger quizás los senderos de los negocios como tantas personas hacen, de intentar enriquecerse con éxitos o con fracasos. Quizás hubiéramos podido seguir el camino de la política corrupta y en vez de venir a hablar aquí en esta calle con los trabajos que significa no solamente de parte mía pararme a hablar un discurso, sino de parte de todas y todos ustedes, de gastar un tiempo de la vida para escuchar a una persona, ideas, programas, hubiéramos podido hacer algo que para algunos es mucho más sencillo: coger un bulto de billete del narcotráfico o robarse un bulto de billete del pueblo colombiano a partir de las alcaldías o del Estado y venir a comprar entre las necesidades enormes de la gente su voto. Y ese camino no nos hubiera llevado indudablemente al camino de un cambio social, nos hubiera llevado a pensionarnos en el Congreso de la República, a engordar. Alguna vez dije en esta plaza que el político se distingue por su obesidad o no. No, una exageración. Las condiciones físicas de las personas no determinan realmente ni su conducta ni su manera de pensar, pero quería asimilar en aquel entonces el que hay una clase política que se dedica a engordar, que se dedica a enriquecerse, que ve la política como la captura del dinero público para su pecunio personal, y que la única manera para que ese tipo de políticos puedan gobernar a Colombia, puedan mantenerse en el poder, no es más
que bajo el ejercicio de la compra del voto, de la corrupción y de la violencia. Marangué sí que ha vivido este tipo de episodios. Me correspondió a mí, por un deseo de mostrar la realidad, allá hace ya bastantes años, cerca de 15, 14 años, de mostrarle a Colombia cómo este tipo de políticos y estadistas que han manejado a Colombia, estadistas entre comillas, muy bien vestidos, con corbatas bien puestas, con lujosos comportamientos, con un estilo de vida que los lleva a vivir en los clubes privados de las grandes ciudades o fuera de Colombia, al final no pueden gobernar este país más que a partir de una alianza sucia, oscura, clandestina, que les avergüenza, sí, que no les da la gana de publicitar porque les avergüenza, vergonzantes son, con una serie de clanes familiares a veces, con una serie de culturas políticas, con una serie de castas de la política ligada al narcotráfico. Por eso es que ustedes observaron no solamente el abrazo entre un presidente como el presidente Uribe y una señora como la gata, que espero sea de ingrata recordación en el municipio, pero también observaron meses después, incluso a nuestra denuncia, que ese mismo abrazo se lo daba a Vargas Lleras. Un besito en la mejilla del lado izquierdo para Uribe y un besito en la mejilla del lado derecho para Vargas Lleras. Y la pregunta que uno tendría que hacerse es: besito que iba acompañado de un buen fajo de billetes, una cauda de dinero cuya destinación al final no era otra que la compra del voto del pobre. Así se ha gobernado a Colombia, porque mientras por un lado el político estadista, entre comillas, aparecía en la televisión hablando de la inflación, de los problemas mundiales, de la lucha contra las drogas, de la necesidad de perseguir al joven adicto y meterlo en la cárcel, como dicen hoy, de perseguir jóvenes por los barrios, de meter el ejército y la fuerza pública a regiones enteras, bajo la consigna de que eso traería la seguridad de la gente. Por el otro lado, sus aliados, los oscuros, los clandestinos, los que no se muestran en público, iban descabezando gentes, iban desmembrando personas, iban ocasionando masacres, iban asolando el territorio nacional, y eso que llamaban seguridad en la televisión se convertía en la práctica en el despojo, el desplazamiento, la expropiación masiva de bienes, de tierras, de vidas de la gente. Y entonces en Colombia ha aparecido una especie de política de la esquizofrenia, una doble moral de la política, una hipocresía, la mentira vuelta a gobierno, la mentira vuelta a política. Formas decentes por un carril ante la televisión, los medios, el mundo internacional, el whisky en una mano y la realidad sanguinolenta del narcotráfico, de la masacre, del genocidio, de la barbarie. Ya no el whisky en una mano, sino el vaso de sangre de la gente colombiana. Una política esquizofrénica que refleja lo que queremos cambiar, porque eso es lo que queremos cambiar. El cambio no es simplemente de Blue. El cambio no es simplemente de la forma como se viste un candidato, si su sonrisa es hermosa o no, si hay que pintarse las canas o ponerse las canas para que uno se vea más joven o viejo. La política no es el cambio de una sigla política. Y entonces ahora nos llamamos de la U y ahora nos llamamos del Centro Democrático, porque la palabra centro y democracia nos quita el barniz del paramilitarismo. Esos no son los cambios.
o llamarnos cambio radical. ¿Cuál radicalidad de qué cambio? ¿Será que cambio radical cuando gobierna es radicalmente que se mueran los niños de desnutrición, de hambre? Que la sed cunda por el país. Hasta han trabajado en el maquillaje, la falsificación de los títulos. Y entonces yo veía por Twitter no hace mucho en las redes: oiga, este candidato es el mejor porque sabe hablar muy bien el inglés. Pablo Escobar sabía hablar inglés. Y Samuel Moreno, para no hablar de casos ni paisas ni caribeños, estudió en Harvard. Y cuando uno empieza a ver los títulos de Harvard en una mentalidad típicamente colombiana, porque hemos tenido una élite política hereditaria, apellidos y linajes que se suceden a través de las generaciones, y que ha permitido entonces que una minoría, muy minoría de Colombia, se convierta casi por decreto divino, entre comillas, en los gobernantes de Colombia. Pues ese tipo de privilegio les ha permitido tener todo el tiempo del mundo para estudiar. A diferencia de la mayoría de los colombianos y las colombianas, que todos los días tienen que luchar sobre la tierra, sobre el polvo, sobre las calles, sobre la triste y a veces alegre realidad de nuestro país, luchar todos los días por sobrevivir. Un pequeño grupo de colombianos ha tenido el privilegio de ni siquiera saber qué es el trabajo, porque nacieron bajo y en las cunas del privilegio en Colombia. Y uno podría esperar de esas personas, una vez niños, una vez jóvenes, que por lo menos estudiaran. Claro, con todas las oportunidades del mundo pueden ir a las mejores universidades del mundo. Y uno podría esperar que eso no fuese un motivo de envidia, al contrario, que esos conocimientos en las mejores universidades, en medio de una pequeña élite que se ha considerado como los monarcas, los que tienen por destino gobernar a Colombia por el linaje, por la sangre, por ser hijos de alguien que ya había gobernado a Colombia, uno tendría que esperar que por lo menos utilizaran sus tiempos libres en aprender al máximo en las mejores universidades para aplicar esos conocimientos en el buen gobierno de Colombia. Y cuando empieza a escudriñarse, empieza a detectarse la inmensa, profunda y triste realidad de la clase política colombiana. Ni siquiera van a estudiar. Pagan por internet un curso de 4 días, como está escrito en inglés, como es en una universidad importantísima del mundo, como nuestra prensa no investiga, sino que cuando se es hijo del linaje, entonces se tiene no solamente la inmunidad judicial, sino la inmunidad ante las investigaciones de la prensa. Descubrimos que no estudiaron siquiera. Ni trabajan, ni estudian, ni saben dónde queda Magangué, ni saben cómo vive un campesino de Colombia, cómo sufre una campesina de Colombia, ni saben del quehacer de todos los días de la señora que vende arepa de huevo en la esquina, o del señor dueño de la perrada de Richard, a ver si puede sobrevivir con la perrada de Richard. No conocen del pueblo, no conocen de Colombia, maduran biches, los maduran, simplemente se creen que por privilegios pueden gobernar a Colombia y eso sí que da hasta tristeza en el alma
desaprovechan su tiempo que podrían estudiar perfectamente lo mejor del mundo y simplemente trafican con los títulos para venderle a la prensa que se especializaron, que son doctores, y no son doctores, no se especializaron, no estudiaron, simplemente fueron a pasar unas vacaciones en Harvard y se trajeron un papelito para decir: oigan, yo sí sé, yo estudié en Harvard. El cambio político consiste en otra cosa. El cambio político definitivamente no es de bodas, definitivamente no es de sonrisas, no es de canas pintadas, no es de cambios de nombre. El cambio político tiene que ver con cosas más esenciales. El cambio político tiene que ver con que en un gobierno la gente pueda vivir mejor. Y no simplemente los amigos de uno, los familiares de uno, los que podrían construir un nuevo linaje, que vivan mejor millones y millones de colombianos y colombianas en todas las regiones del país. Y bajo esta perspectiva de lo que significa el cambio, entonces es que se construyen los programas, las ideas, lo que se le propone a un país para que vote o para que rechace, si quiere, esas posibilidades, esos programas, esas ideas. Miren las cosas que tenemos. Colombia es la tercera sociedad más desigual del mundo. Esa desigualdad no está propiamente en el barrio Chapinero de Bogotá. No está propiamente en la Casa de Nariño. No se siente propiamente en los barrios de la clase media colombiana. Esa desigualdad se siente en el territorio, se siente en Magangué. ¿Saben ustedes cuál es el índice Gini de la tierra, ojo con esa palabreja, de la tierra en esta región? El índice Gini es un indicador de técnicos que mide la desigualdad. Su máximo nivel, 1. La máxima desigualdad, como si en alguna parte de toda una población de 10,000 personas, solo una persona tuviera todo. Los demás, nada. Eso se llama 1. ¿Saben cuánto es el índice de desigualdad en la tierra en Magangué? 0,76. Casi que toda la tierra es de 1. Yo diría 1. 0,76 es casi la unidad, la máxima desigualdad. Esa cifra es fría. Habría que compararla con otras en el mundo, con otras en Colombia. Si ustedes hicieran ese ejercicio, encontrarían que la desigualdad en relación a la tierra en Magangué es de las más altas de toda la humanidad en todo el planeta Tierra. Y claro, ya con un solo dato como este, sin hablar de más, ustedes podrían decir: ¿por qué las dificultades para tanta gente, para la mayoría de la población, de poder vivir bien, de poder vivir mejor? No en Bogotá, no en Chapinero, en nuestra propia ciudad de Magangué. Es una desigualdad bárbara. Es una desigualdad feudal, anacrónica, diría yo. Es una desigualdad construida a partir de las décadas, quizás de los siglos. Quizás los historiadores nos podrían decir: eso arranca desde que los españoles llegaron aquí, señores feudales de la tierra en ese momento. Eso arranca desde que los esclavistas decidieron traer pueblos de otra parte del mundo, como África, por millones, y esclavizarlos en Colombia. Eso parte de hace 5 siglos, y es la verdad.
pero también parte del presente, parte de nuestra historia contemporánea, parte del siglo XX y parte del siglo XXI, parte del día de hoy. Esas condiciones de inmensa desigualdad social en Colombia solo ha sido posible construirlas en contra de la sociedad colombiana a partir de la violencia. Desigualdad social y violencia van de la mano. Por eso cuando ustedes encuentran candidatos de los linajes, de los privilegios, que intentando captar la mayoría del voto, dicen cosas como, por ejemplo, ayer por televisión, no es que hay que llevar 80,000 personas a la cárcel, no, es que hay que llevar a los jovencitos y a los niños que incumplen con la ley y cometen crímenes a la cárcel, niños de 12 años a la cárcel. No es que se le encuentre drogas en su bolsillo porque es un consumidor en los parques de las ciudades o en cualquier lugar, solo debe tener como castigo y como lugar la cárcel. Dicen eso para ocultar otra realidad, y es que ese tipo de violencias, ese tipo de crímenes, ese tipo de escapes de nuestra juventud, esas realidades que van conduciendo a nuestra juventud a la violencia, esa realidad que como la cárcel propia, pero en toda la sociedad, va conduciendo a capas de la población a eliminarse entre sí, a hacerse daño entre sí, a rivalizar entre sí, a matarse entre sí, tiene una causa antes, que no se mira, que no se discute, que se oculta, que no aparece como el principal problema de Colombia: la desigualdad social. Así como nuestros estadistas entre comillas, ocultaban a su amante política, la gata, y le pagan tan mal que ya enferma, ya condenada por asesinato, ya relegada, quizás no pagó un día de cárcel, pero la abandonan a su amante política, ya no se toman fotos con ellas, ya no van a visitarla en el hospital, ya no miran si se va a morir o no, ya no cuidan de ella. La abrazaban cuando ella tenía el poder de la vida de la gente, cuando tenía el poder de la tierra, cuando tenía el poder del narcotráfico. Ahora la abandonan, la dejan, la sacan, no quieren sacarse las fotos con ella, la vuelven clandestina, la amante política. Igualmente, también vuelven clandestino, ocultan, tapan la realidad de por qué se produce la violencia en Colombia, de por qué se produce esta falta de democracia, de por qué se produce el narcotráfico, de por qué se producen juventudes enteras que terminan en el crimen y la violencia, de por qué se producen estos campos desocupados en manos de uno o de una persona. La desigualdad social. La desigualdad social es la madre de los problemas de Colombia. Allí está el origen. Que porque hay narcotráfico, porque hay una avioneta abandonada en la pista del aeropuerto pequeño de Magangué. ¿La han visto? Porque hay narcotráfico en Colombia, por la desigualdad social. ¿Por qué en Colombia no hay democracia? ¿Por qué la gente no puede decidir sus destinos? ¿Por qué tienen que venir en las elecciones a comprarles el voto para que elijan a su propio verdugo? El que en la otra semana va a ordenar el asesinato de los hijos de quienes votaron por él.
¿Por qué en Colombia hemos tenido 60 años de violencia, pero nuestros abuelos nos dirían que esta violencia que vivimos nosotros también se vivió en la época de ellos? Y nuestros bisabuelos, si estuvieran vivos, también nos dirían lo mismo, que en la época de ellos también había violencia, y que la historia de Colombia es sinónimo de una historia de las violencias permanentes, perpetuas. Porque en Colombia tenemos el 90% de la población rural sin haber terminado siquiera la primaria. ¿Y por qué en Colombia tenemos el 60% del total de la población sin haber terminado el bachillerato? Todo tiene una raíz, una causa: la desigualdad social. Y por ello, si nosotros queremos hablar de cambio, de transformación de la historia, de cambiar en realidad los rieles por donde anda nuestra Colombia, nuestra sociedad, nuestro estado, nuestros territorios, tenemos que hablar de cómo superar la desigualdad social. Y esa es la gran diferencia en esta campaña. Ninguno de nuestros competidores, llámese Duque, llámese Vargas, llámese los otros, realmente están hablando de cómo superar la desigualdad social en Colombia. Es más, entre más hablan de perseguir a los jóvenes, entre más hablan de llevar la gente a la cárcel, entre más hablan de guerras, entre más hablan de hacer trizas los acuerdos de paz, entre más hablan de aniquilar las cortes de la justicia especial para la paz, entre más hablan de censurar periodistas, entre más hablan de quitarle los impuestos a los ricos para financiar el Estado con las clases medias y los pobres, entre más hablan de hacer el fracking para sacar más y más petróleo y carbón, en vez de hablar de cómo se producen los aguacates, las piñas, el café. Mientras más hablan de cómo utilizar el agua para contaminarla en las grandes minerías o bajo las fumigaciones con el glifosato, dizque bajo la tesis de acabar con el narcotráfico en Colombia. Mientras más hablan de eso, es porque menos quieren afrontar el principal problema de Colombia, que es la desigualdad social. Pues Petro y la Colombia Humana lo que propone como programa de gobierno es acabar con la desigualdad social en Colombia. Y hay que explicar cómo, porque eso no es hablando así como así. Si no lo han hecho en 2 siglos, si perdieron el tiempo haciendo cursillos de veraneo en Harvard en vez de haberse puesto a estudiar en realidad la economía, la historia, la filosofía, la sociología de la humanidad, nuestra historia presente, se ignoran hasta nuestra historia, pues obviamente no están interesados en solucionar los principales problemas complejísimos de nuestra sociedad. Son 2 siglos de vida republicana escapando a las soluciones. Cada vez que alguien se atrevía en tribunas, ante el pueblo, ante las multitudes, a abordar la solución de los problemas, lo mataban. Ahí está la historia de nuestra gente. Ahí está la historia del general Rafael Uribe Uribe, guerrillero, porque aquí ahora entonces dicen, es que usted fue guerrillero. Pues Rafael Uribe Uribe fue un guerrillero. Era el único senador liberal a principios de siglo. No es el Uribe de los malos, es un Uribe de los buenos. Andaba por estas tierras a caballo, en su época, con las ideas del momento. ¿Qué proponía Rafael Uribe Uribe? Justicia social. Justicia social, siendo el único congresista liberal en un congreso que era el de la Constitución de 1886, después de otra de las violencias que se llamó la Guerra de los 1000 días.
que vivieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, lo asesinaron a machetazo limpio en las puertas del Capitolio, en la ciudad de Bogotá, porque tenía ideas diferentes. Y desde esa historia, para no hablar más detrás, un presidente con orígenes, entre otras cosas, costeño, Alfonso López Pumarejo, por lo Pumarejo, costeño, caribeño, se atrevió a hablar de reformar la tierra en Colombia. Él no tenía los avionetas y los aviones desde donde hoy podemos ver quizás